Pero siempre lo anhelamos porque durante los años de nuestra vida en esta tierra estamos siempre como exilados, estamos siempre como emigrantes. Fíjense que desde el punto de vista de nuestra fe, eso es también interesante. No hay que acomodarse a este mundo, y por eso les hablaba, no se acomoden a este sentido del Adviento, que es nada más preparación de la fiesta, de la Navidad, de las compras, de la propaganda. No se acomoden a esto. Piensen y deseen en algo mejor, en algo más grande. Nuestra vida cristiana es siempre un poco eso, desear siempre un futuro mejor. Como lo desean los migrantes que salen del país y que desean no quedarse allá, sino ojalá mejorar y volver a su tierra y ayudar a su familia y estar entre los suyos. Desean un futuro mejor como lo deseaban los judíos en el exilio en Babilonia, que deseaban volver a Jerusalén, que esperaban con gran anhelo aquella tierra, aquel templo, aquella magnificencia del templo de Jerusalén. Y como lo deseamos también los cristianos. Y aquí hay un punto muy interesante también que nos refleja el Evangelio de San Marcos y que nos refleja el mensaje del Nuevo Testamento. Los cristianos y cristianas de nuestro tiempo anhelamos un futuro mejor que en la terminología de Jesús se le llama el reino de Dios. Y es justamente lo que hoy nos dice el texto del Evangelio de San Marcos. Invita, como ya nos invitaba San Mateo al final del año litúrgico, en las últimas parábolas de Jesús, nos invita a una vigilancia, a la esperanza de la realidad plena del reino de Dios. Hoy nos encontramos entonces en este primer domingo del Adviento y escuchamos el capítulo 13, el final del capítulo 13 de San Marcos. Ahora en este año se leerá mucho a San Marcos. También hay textos de San Juan y de San Mateo y alguno otro, pero principalmente este año leeremos a San Marcos y el primer domingo de Adviento ya nos ofrece un texto de Marcos en el capítulo 13, capítulo al cual se le llama el discurso escatológico. Acuérdense ustedes que en nuestros programas anteriores hablamos de que también San Mateo, en el capítulo 24 y 25, tiene un discurso escatológico, un poco más desarrollado en realidad que el de Marcos, que solamente es un capítulo, el 13, en San Mateo son 2 capítulos que están con muchos más elementos. Pero es bueno recordar también que San Marcos es un evangelio más antiguo que el de San Mateo. San Marcos fue escrito ya por allá, por el año 67, 70, es decir, unos 3 años antes de la destrucción de Jerusalén, cuando había comenzado ya la guerra judía, cuando los judíos se habían organizado militarmente para hacerle frente a la invasión romana. La guerra judía del año 67 al año 70, pues, recrudeció mucho la violencia y la inseguridad y las dificultades en Judea y en Galilea.
Y esa guerra terminó en el año 70 con una ofensiva militar, diríamos en nuestros términos de hoy, de los romanos, que vinieron, el emperador Tito con sus ejércitos, destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo. En esos años de la guerra judía y de la destrucción del templo de Jerusalén, se escribió el Evangelio de Marcos. Y fíjense ustedes que ante las calamidades que se estaban viendo, ante las divisiones que se estaban viendo entre la gente, cuando hay siempre una guerra, siempre pasa eso. La gente toma bando por un lado, por otro. Nosotros lo sabemos aquí en Guatemala, los años de la violencia, cómo dividieron y enfrentaron mucho a muchas facciones de nuestra sociedad, unos a favor del ejército, otros a favor de la guerrilla. Pues también en aquellos años habían unos a favor del Imperio Romano, otros a favor de la resistencia militar judía. Y dentro de los cristianos seguramente habían algunos también que estaban en contra del Imperio Romano, pero otros que también no querían inmiscuirse en esas acciones violentas, ni de un lado ni de otro. Ven ustedes cómo el Evangelio es tremendamente actual. Aquí en Guatemala nosotros podemos entender bastante bien todo eso, porque también en nuestra patria ha habido tiempos no muy lejanos de enfrentamiento armado. Hace apenas unos 30 años, en los años 80, estábamos ante eso en nuestro país, en nuestra Guatemala. Pues los primeros cristianos en aquellos tiempos estaban también en una situación política y militar muy complicada. Y claro que también su fe se cuestionaba. ¿Será que ya viene el fin del mundo? ¿Será que estas tragedias y estas divisiones y todo eso, y más la destrucción de Jerusalén, hablan del fin del mundo que ya es inminente? Y mucha gente pensaba eso. Todas estas cosas que estamos viendo nos dicen que ya el fin va a llegar. Y fíjense que ustedes que eso fue pues hace 1930 años y 1940 años para ser más exactos, y todavía el fin del mundo no ha llegado. Es por eso que el Evangelio de hoy, San Marcos, nos dice muy claramente, en ese capítulo 13, encontramos la frase de Jesús, con respecto al día y la hora del fin del mundo, de la venida del Hijo del Hombre, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el propio Hijo del Hombre, es decir, Jesús. Eso solo lo sabe el Padre. Esas palabras de Jesús las encontramos en el Evangelio de San Marcos. Según los expertos, son palabras verdaderamente dichas por Jesús, no arregladas por ningún evangelista ni por ninguna comunidad cristiana. Son propias palabras de Jesús, según los expertos. Nadie sabe el día ni la hora. Jesús, aunque le tocaba vivir situaciones difíciles y las vio venir, nunca hizo cálculos, nunca dio fechas, nunca dijo, como muchos han dicho a lo largo de la historia, y desafortunadamente lo siguen diciendo, y desafortunadamente se siguen equivocando con respecto a la fecha del final. Pero ahí hay siempre gente ingenua o, mejor decirlo claramente, tonta, que sigue creyendo en esos anuncios. Sobre el día y la hora y la fecha del final no lo sabe nadie, lo dijo claramente Jesús. Sin embargo, ese final se sabe que vendrá, la segunda venida del Señor vendrá. ¿Cuándo? Nadie sabe. Por lo tanto, lo importante, y aquí volvemos al mensaje de este primer domingo del Adviento, es estar siempre vigilantes, estar siempre preparados. El texto del capítulo de San Mateo que hoy leemos nos compara al cristiano a un portero. Hoy le diríamos en nuestros términos un vigilante, un guardia que está a la puerta, como hay en muchos edificios, como hay en muchos bancos, como hay en muchas casas. Un guardia, un portero que está atento que la puerta no se quede abierta, pero está atento para ver
quién llega y se identifica y puede pasar adentro y quién no puede entrar. Alguien que vigila, alguien que está atento. A eso estamos nosotros invitados a estar constantemente en nuestra vida. Eso es lo que nos invita el Adviento y eso es lo que les invito a profundizar en estos días preparatorios para la Navidad. Hasta pronto y muchas gracias siempre por su amable atención. Buscando, Señor, tu